La literatura y el cine siempre han estado estrechamente ligados, una simbiosis que no siempre resulta ser positiva, generando extraños híbridos en algunos casos, preciosos vástagos en otros y monstruosos experimentos en el resto. Hoy en Papel y Tinta analizamos la estrecha relación entre estos dos lenguajes tan distintos y que tanto nos apasionan. Hoy, en nuestra tertulia, nos dejamos embriagar por las maravillas del séptimo arte y sus estrechas y polémicas relaciones con el mundo literario. Bienvenidos un día más a Papel y Tinta. Yo imagínate, pero bueno, como viene el ratón, yo me desentiendo ahí del tema. ¿Creéis que existe la adaptación perfecta de un libro? Tomás. Son dos lenguajes diferentes y son dos obras diferentes. Aunque hagas una película basada en una novela o en una obra de teatro, incluso en una poesía, estás haciendo otra cosa. No solo por la recepción, sino porque los mecanismos, los procedimientos, las herramientas que utilizas son distintas. De modo que la novela, desde mi punto de vista, se convierte en una especie de pretexto para hacer tu propio relato, distinto. Por tanto, la adaptación no es ni perfecta ni imperfecta, es que es otra cosa. Se puede tomar como excusa un poema, una obra de teatro, una novela, pero la película es otra cosa, y viceversa. También ha habido películas que han dado pie a un libro, y son dos cosas distintas. Uno trabaja con la luz, el color y el movimiento, y otro trabaja con la palabra. Y lo que te transmite la palabra es una cosa distinta a lo que te puede transmitir el cine, incluso el teatro. Mucho más sensorial, la percepción es más inmediata, el compromiso que tiene el receptor con la recepción es, si quieres, más pasivo, pero al mismo tiempo más sensible. De modo que no creo que sea un debate, porque son dos cosas distintas. Aunque sea El amor en los tiempos del cólera, novela y película, no tienen nada que ver. He ido precisamente un ejemplo. No tienen nada que ver. De verdad, O Crónica de una muerte anunciada o cualquier otra. ¿Cómo pasas al cine El Quijote? Yo soy de los que opina que García Márquez es imposible de llevar al cine. Es mi opinión, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Hay más gente, más imposible. Y además creo que si incluso pretende lo que el tema de la adaptación, yo creo que el término en sí ya suele estar abocado al fracaso. Creo que si se hace una versión cinematográfica de una obra literaria, juegas con mucho más libertad, entonces con otra sensibilidad, un lenguaje distinto, te permite rehacer la obra a tu manera. A tu manera. A tu manera. Entonces, personajes como lo que tú comentas, yo intento pensar en una adaptación cinematográfica de 100 años de soledad. No, por Dios, que no se haga nunca. Ojalá y que no. Y es que el encanto está en el lenguaje, la melodía de las frases, las metáforas, todo eso se pierde por completo, que es lo que le pasa en la que comentas tú. En Amor en los tiempos del cólera, el hechizo que tiene la historia es cómo te la cuentan, los narradores, la voz que tiene. Que es una novela que es pura palabra. Exactamente. ¿Cómo la traduces al lenguaje cinematográfico? Muy complejo. Me dio la sensación de verla que le faltaba alma, ¿no? Precisamente, no era una historia, sí, me Se contaba la queda historia de Florentino y de en lo Fermina, puramente narrativo, captan la historia, pero eso no es la esencia Mira, del libro. incluso Crónica de una muerte anunciada, que también está en el cine. también. Y no es lo mismo leer esa obra que verla en el cine. Pierde mucho y es más thriller, ¿no? Es más una historia más... Sí, igual, se convierte casi en una parodia de la obra literaria. No obstante, luego hay autores que tienen más éxito que otros cuando son llevados a la pantalla. Por ejemplo, Shakespeare, tú vas a encontrar adaptaciones, Pero es una obra de teatro. traducciones, ¿no? Es una obra de teatro, entonces Mucho yo creo más, que... sí, pero lleva Está más fácil entendidas al como cine, yo cine. creo. No, pero el teatro es, si quieres traducir al cine, pongo una cámara aquí, Sí. la dejo fija y los personajes se mueven. No, vamos a llevarlo al cine, con lo que implica de movimiento, de encuadre, de planos, de montaje y de luz. Y Shakespeare ha sido un autor que ha sido muy afortunado en ese sentido. Tiene adaptaciones que son muy chulas. Enrique V, Ricardo III. Se han hecho la Macbeth de para llorar. Orson Welles, Campanada a medianoche. el plano Tienen cómico. una luz
tiene una historia que la película se deja ver independientemente de que luego el texto tenga una palabra que sea realmente potente y poderosa, pero solamente la luz que tiene Campanada a medianoche ya te incita a verla o te anima a verla, ¿no? Por lo potente que es. ¿Y qué os parece? ¿Cuál decías tú, hablando de perdona? ¿Cuál? Yo decía, en plano cómico, la versión esta de Mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido, pocas nueces. Cómo juega con los dos lenguajes, ¿no? El metacinematográfico teatral, cuando mezcla un príncipe negro que lo recordá con el resto de actores blancos, entonces tú haces la composición de que realmente estás viendo la película. Eso lo hace mucho Kenneth Branagh, mete Exactamente. mucho tipo de personajes de esos. Sí. Es interesante. Os voy a preguntar por otra de Kenneth Branagh, que fue la versión que hizo de Hamlet. Hamlet, sí. Tiene una versión de 5 horas, creo recordar, que era el texto íntegro. Yo no sé si eso os parece una aberración o un respeto máximo a la obra, no sé en qué punto queda eso. Eso no se lo traga ni a los que les gusta. Yo he de decir que la he visto y me parece un película, ¿no? Sí, pero 5 horas, ¿quién se lo La verdad que traga? hoy en día no hay tiempo Yo creo para que el eso. cine está dando ahora una respuesta a eso, que son las series. Mira, Son las series. Dicen que Orson Welles, cuando le cortaron la mitad del metraje del Cuarto Mandamiento, montó en cólera y renegó de la película, porque su película tenía exactamente el doble de la duración que tenía. Es que es su obra y se la han mutilado, claro, es normal. Pero ¿cómo mantienes tú a un espectador medio que no va al cine como el que va a la ópera, asumiendo que le esperan 4 horas por delante de espectáculo, con una densidad conceptual y artística notable? ¿Cómo le dices tú que se tiene que quedar en las 4 horas, 4 horas en la sala? Es imposible. No sé si sabéis por qué las películas duran aproximadamente 2 horas. No sé si Pues lo la sabéis. verdad es que no. Pues mira, eso tiene una razón puramente práctica. Cuando los orígenes del cine, las películas, el celuloide se enrollaba en sus latas, y 2 horas de celuloide era exactamente el número de latas que podía transportar un niño en bicicleta de un estudio al cine. Iba para eso. Era eso, Paraíso. más latas no podía llevar. De modo que se acomodó el metraje del cine a una necesidad puramente práctica, como era el traslado al cine, donde luego se iba a exponer la película. Y yo pensaba que era para vender más entradas, fíjate. Yo estaba convencido de que para era por que la hagan más atención, sesiones. por el tiempo en que mantiene la atención del espectador. Tú ves a alguien en la hora y media, Yo pienso 2 horas, que creo yo estoy más de acuerdo contigo. Es que una película muy larga, mantener la atención es muy difícil. Hay Hay excepciones, cortometrajes de Pero media en hora que las son novelas, infumables. las novelas cuando dice la gente, es que esto es un tocho muy gordo. Yo digo, pero si te entretiene y te gusta, ¿qué más te da? Si tú estás entretenido con una película, ¿qué más te da que dure 2 horas? Hay gente que ve en serie y son capaces de estar enganchados 3 horas en una serie. Siéntalos a ver una película, 3 horas. Yo soy de los que dice, no veo películas porque son muy largas, prefiero ver la serie, que son, y al final ves 2 o 3 capítulos y es como si estuviera Son 3 horas, son 3 horas. Es verdad. Pero siempre tienes la posibilidad de que tú eres el que corta. Sí, eso sí es cierto. Pero no te no quedas cortas. con la historia media. No cortas. Es adictivo. Al final es un capitulito más, ¿no? Como en el libro, ¿no? También. Yo he leído en algún lado que decía que el cine y la literatura están basados en las palabras. Y de alguna forma son dos artes diferentes para mi gusto. Pero Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás. Pero no estoy muy de acuerdo porque el cine está basado en las palabras, pero está basado en la imagen. Tengo entendido que creo que hay una película del Quijote que vi hace poco por internet que está grabada a 1800 y pico en cine mudo. Sí, sí. Georges Méliès tiene una película del Quijote en cine mudo. Y tú dices, bueno, y eso está basado en una obra literaria. Y si no hablan, tú estás expresando con imágenes. En mínimo tiempo, porque el cine mudo no duraba mucho tiempo. El Quijote es uno de los ejemplos, creo, de novela que también es muy complicada, ¿no? De llevar al cine como Pues hay éxito, ¿no? miles de versiones del Quijote Lo de que, adaptar al pasa, cine. lo que pasa es que coges la trama central del Quijote y Sancho y te quitas toda la novela corta que Que es casi la genialidad del Quijote, casi lo que quitan siempre suele ser lo mejor. Lo la mejor. parte literaria. Pierdes lo que es el juego de narradores, pierdes las novelas, lo que es el panorama, el fresco que hace por toda la literatura del 16, y se te queda en lo que es la trama de Don Quijote, Sancho Panza, el idealista y el realista. Sí, sí. Entonces Casi ya pierde como- hasta la ironía original de la obra, ¿no? Para pasar a ser una peli de aventuras, ¿no? Es que yo digo que muchas Incluso los veces diálogos se para pierden. adaptar una obra literaria al cine, eso lo pensé yo muchas veces, que por qué no se inventan un guión nuevo. Es muy fácil. Cambia un personaje, quita de aquí, pones de ahí y te inventan una historia nueva. Porque es mejor que hacerlo mal.
Pero no olvidemos que es un negocio y ¿cómo acogería la gente un cambio de ese tipo? Porque No, invitamos. ahí entramos en el tema ya fans y de la novela que quieren ver su versión en cine. ¿Dónde está el límite de hacer una versión Pero Dani, inventada si tú coges o una una fiel novela, novela? si tú coges una novela para adaptarla al cine y ese señor ha escrito una novela o esa señora ha escrito una novela, tú tienes que adaptarte a lo que esa señora quiere hacer. Yo no sé si tú recuerdas a Elvira Menéndez. Sí, claro. Elvira Menéndez por cierto, creo que van a adaptar cine ahora a una de sus novelas. Sí, en Sudamérica. Corazón del creo, Océano, no sé cómo Corazón se del llama. Océano, sí. Se Ya hizo- hubo una serie. Se hizo una serie para televisión aquí española que yo, por cierto, no la he visto. He leído la novela, pero no he visto la serie. Y Elvira Menéndez me decía a mí, es que, Susa, los personajes que yo creé para mi novela, que es una novela que va, unas mujeres que se la llevan de aquí de España cuando la reconquista, porque los españoles que iban allí estaban mezclándose con las indias, entonces no querían que se mezclasen las especies porque aquello iba a ser una bomba. Y llevan a las mujeres de aquí en un barco allí, ¿no? Y ella decía, ni el paisaje que yo he descrito, ni los personajes son como yo lo he descrito. Al final se están inventando una historia diferente. Es así. No es mejor inventar otra historia y no llamarlo El corazón en el océano o Frankenstein o qué, pues te inventa otra historia y le llama A veces de otra pasa, manera. es moneda corriente, creo yo. A veces simplemente se coge una historia que está consagrada por la tradición, chico ama a chica, y tú la conviertes en 1.500 millones Muy de películas. Story, es Romeo y Julieta Si de habéis Shakespeare. visto la última película de El planeta de los simios, la última versión del planeta de los simios No me es gusta una nada. adaptación cinematográfica de un clásico de la literatura que es la Biblia. Es la historia de Moisés y su pueblo, ni más ni menos. Tú has cogido a Moisés y lo has transformado en mono y le has dado el nombre de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el mono, César. César. Y todo el grupo de monos que sigue a Moisés es el pueblo judío por el desierto intentando hacerse un hueco en la tierra prometida. La historia de la Biblia es una adaptación cinematográfica más. Lo único que has hecho ha sido vestirlo de una manera que resulte atractiva para un público que ya no se siente identificado con la palabra bíblica, no se siente identificado y además no es capaz de leer la Biblia o no le apetece o no tiene tiempo. Pero si es capaz, funciona como las estatuas de las catedrales, el cine, ahora. Es pedagógico, si quieres. Tú vas a ver el planeta de los simios y de alguna manera estás recibiendo un mensaje que ya la gente está empezando a desconocer. No conoce y se entra en contacto con mitos que forman parte de nuestra tradición cultural y que han estado ahí. Y lo único que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre. Alucina, no había caído en ese símil, para nada. Yo creo que nosotros Bueno, estamos... pero sí, cuando perdón, veas otra vez la película, Sí, ya la voy a ver con ojos completamente distintos. fíjate, Yo no pienso verla más porque no me fíjate, gusta nada. A mí sí, y no, me verás, gusta la es película. Moisés. A mí la Qué primera bueno, Moisés Tomás, prometiéndole sí, a los simios la tierra prometida, la Biblia. Fue una literatura y cine. Que por cierto es una historia 1000 veces llevada también al cine. 1000 veces. En el fondo es un proceso de reelaboración continuo de 4 o 5 mitos. Tú te pones a ver lo que es ya no solo el trasvase cine-literatura, sino dentro de la propia literatura, la historia de amor chico que era chica, el Romeo y Julieta que todos tenemos y que está reelaborado desde lo más antiguo hasta Crepúsculo, que es la versión de Romeo y Julieta con dos especies de Más monstruos. moderna ya. La Sí. escena del balcón ha sido 1000 veces fotografiada en el cine. Pero es que 1000 veces. por mucho que la hemos visto como asociada a Shakespeare, no de Shakespeare, te vas en mitología, piramitismo y demás, y esa misma historia se ha ido reelaborando dentro de la literatura hasta que llega Shakespeare, la hace popular, la traslada a lo que es la cultura occidental, y a partir de ahí es moneda de cambio dentro de la literatura y en el lenguaje cinematográfico, en musical, en pandilleros. Sale la historia de la escena del balcón. Se nos cae un mito, ¿eh? Shakespeare no inventó Titanic nada. No lo inventó. Se me acaba de ocurrir Titanic. ¿Tú piensas que lo del barco tiene que ver algo con eso? La escena del balcón recrea Del que va a la tirar... la prueba del Titanic. Yo tengo un amigo que el viaje de novio dijo que iba a tirar al novio Bueno, eso es otra historia, como dice Michael Ende también, ¿no? Hay un escritor, un crítico cinematográfico, Pero es lo mismo. creo que se llama Jordi Batlló, tiene un libro que la memoria me falla un poco con los títulos, creo que es La semilla original o algo por el estilo. Entonces hace un repaso de cómo un número reducido de argumentos se remontan desde los orígenes de la literatura en el mito, pasando por lo que es la literatura potente, la clásica que conocemos todos, y la reelaboración continua dentro del cine. Eso funciona interesante. así, Vicente. Yo no sé si conocéis la anécdota pero en todas las artes, no solo en el cinematográfico, en el histórico, en el musical, en el literario, en todos. O
sé si conocéis la anécdota del chico que estaba empezando, él estaba intentando hacerse un camino en la historia de la literatura, quería ser escritor, pero no quería ser escritor, quería ser escritor famoso. Entonces se encontró con Flaubert, maestro, necesito una idea, usted siempre ha tenido buenas ideas y yo necesito que usted me preste una idea para yo poder hacer una novela. Y el maestro Flaubert le dijo, chico quiere a chica. Ya está, ahí está todo. No hace falta todo más. se resume a eso. En 4 mitos esenciales que son reelaborados continuamente con este lenguaje. Y dentro del mismo lenguaje, el de la palabra o el de la luz, se utilizan este personaje o este otro. Y cambian las palabras. Eso es lo que es tan grande en el cine y en la literatura. Es el lenguaje el que rehace la historia. lenguaje. Yo estaba viendo no sé qué película era. Estaba viendo el otro día una película y alguien dijo, ¿y esta película aquí no aparecen mujeres? Digo, sí aparece. Seguro. Es que es obligatorio. Un romance dentro de una película tiene que haber. Ahí te puedo decir una en la que no. Master and El Commander. planeta de los simios no. No sale una sola mujer en esa No lo sé. Ahí está complicado. Bueno, pues tendrán otro tipo de relaciones. No sale Pero una el mujer en amor toda la existe película. Salen siempre. tortugas y No ya recuerdo está. qué Y película hombres. era aquello. Bueno, según se mire, ¿eh? Bueno, No, también. Yo estoy Tortugas- convencido las que la tortugas parte también tienen femenina de esa sexo. película es el mar. Podría ser. Yo creo que sí. Podría ser, sí. Es otra lectura, ¿ves? Yo creo que sí. Ahí ya me da automacia. ¿Viste cómo es? Yo creo que sí. ¿Viste cómo es? No sé, sí. Antes estabais hablando de adaptaciones del Quijote. Este verano, cuando estuvimos hablando, estabas tú, y vosotros también, con Diego y con Manuel. Al final les comentaba que a mí siempre me ha llamado la atención, yo lo he visto así, ¿no? Un trasvase de lenguaje, de títulos y demás. Como el Quijote pasa por una novela, creo que es de un autor británico, que escribe El Rey Pescador, luego lo pasas al cine, de Terry Gilliam, Yo la he visto. y yo creo que esa es la mejor versión del Quijote que se ha hecho nunca. Pues sí. Porque no tiene nada que ver, no parte de la original, salta por el medio, pero te recrea perfectamente el hombre idealista que pierde la cabeza por un refieres motivo. al Rey Pescador? El Rey Pescador. No sé si te Pero cambió no el se título. llama el Quijote. No se llama el Quijote. ¿Ves lo que yo te quiero decir? ¿Por qué no hacen otro guión Es fiel diferente porque ha pasado por otro fijándose trasvase, entonces- en lo otro? Es que, porque tienen que poner ese título. Pero además es potente porque encuentra un director como Terry Gilliam que tiene un lenguaje propio. Entonces, amolda el lenguaje a la historia, que al final es lo que realmente hace que tenga éxito y sea buena una película, una obra literaria o la adaptación. Que quien la cuenta tenga un lenguaje propio y sepa transmitirla con pasión y con las herramientas adecuadas. ¿Cuántos libros cuántas películas habéis visto basadas en libros que digáis esto es fiel al libro que yo he leído? Ninguna. Es que no Yo he pueden visto serlo. ninguna. Es que no pueden serlo. Pero No pueden alguna. Yo quizás El Exorcista es una de las más fieles, Pero pero a mí porque me- el a mí me guionista es el cuesta escritor. mucho O sea, trabajo. William Peter Blatty es el guionista de la película, con lo cual es bastante fiel dentro de las limitaciones que tiene el lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo creo que eso sí puede salvarse. En la puerta estábamos hablando antes de empezar de Blade Runner. Me preguntaban Sí. si había visto la segunda parte. Yo, un auténtico forofo de la primera, de la tradicional. Me encanta, he visto el montaje del ¿Pero el director. montaje del director o final. el cinematográfico o cuál? O- Todos los montajes. Todos, Yo me los he ¿no? visto Vale. todos. Me encantan todos. Cada uno te cambia montaje, cambia historia completamente. Y hace un par de años, no lo había leído antes, leí la novela original. La de Sueñan los androides con ovejas Sí, eléctricas. una oveja Sí, sí. eléctrica, sí. De Clark. Poco dura Ok. hasta que empieza, no es de Clark, es de es de- Bradbury. Ah, De de Bradbury. Bradbury. No, Tampoco de Bradbury, es de un tal Wells o Kells o algo así es. Bueno, lo miraremos. lo miramos. No pasa nada. Entonces, Sueña la ovea ¿cómo? con Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una pregunta. Sí. Teóricamente busca fidelidad. Cuando has visto la película y luego lees la novela, no tienen nada que ver, pero nada que ver. Sin embargo, el esa es tipo de una personaje, de las mejores adaptaciones que se han hecho de una novela. pero suprime todo lo que es la revisión que hace del mundo de la religión, de las ideologías. Te mantiene una serie de personajes, potencia otros que son totalmente secundarios y posiblemente ahí está su éxito. Sí. Incluso la escena que comentábamos antes, la típica de Roger, De Roger Auer, la la de de- como lágrimas en la lluvia. ¿no? efectivamente, esa Icónica. la buscas en la novela porque es la mejor frase del guión No está. y no está. Pero que bueno, fue una improvisación del actor, ¿no? Efectivamente, iba puesto hasta arriba, Sí, sí. empezó a disparatar y le salió la parrafada esta que es una auténtica delicia. Para que veas, ¿eh? Las cosas salen así. Y cuando a mí me pasa mucho, cuando yo veo, a lo mejor un yuyu mío, cuando yo veo una película que me gusta, si no me gusta de luego no,
siempre miro, cuando miro los títulos de crédito, porque tengo esa mala costumbre. Sí, yo creo que los 4 que estamos aquí nos quedamos a ver los créditos, ¿verdad? Tengo esa mala Al final, costumbre. al final. Pues una vez se me entero de una cuarta parte. Si está basada en una novela y me ha gustado la película, yo me busco la novela. Yo intento no... Pero me Suele busco pasar. la novela porque siempre digo, si esto me ha gustado, la novela tiene que ser mucho mejor. No, pero no siempre. No hay por qué, ¿eh? No No hay por qué. siempre. A mí me pasó, sé, me pasó eso, me- la busqué expresamente con El paciente inglés, que me parece un disparate de película, me parece un disparate. Una cosa sublime. Oscar. Sublime. Y busqué la novela de Michael Ondaatje, y la novela es... La palabra mediocre es ser generoso. Anthony Minghella hace ahí Una obra maestra. trabajo enorme, Pero, a ver, enorme. toma. Y le da a la novela la que yo creo que es la dimensión que el propio autor quería haberle dado, porque él construye una historia de amor que se sobrepone a la geografía, a las fronteras, un alegato antibelicista total, en donde el cuerpo humano se convierte en la verdadera anatomía política. Y en la novela todo eso pasa Pero porque tú completamente una novela- desapercibido. Porque tú una novela la estudias curioso, como, debe ser al revés, no ¿no? como un guión de cine, sino como una obra literaria buena. No, Como mala literatura. No es porque la considere Yo no buena la o leí. mala literatura, la considero una novelita normal y corriente, no la considero mala. No te motivó ni más. Es que él está contando una historia de amor, Ondaatje está contando una historia de amor que Minghella sublima hasta lo excelso, porque la convierte en todo un alegato antibelicista, denuncia lo absurdo que es la guerra y propone que la verdadera patria del hombre es el amor. Y lo hace con las imágenes. Lo primero que sale es un avión sobrevolando unas dunas que parecen Qué cuerpos maravilla, entrelazados. Un avión que es un cuerpo a sí mismo volando. Es como si un tipo se arrojara sobre otros tipos para amarlo. Es que Lo no cual tiene rima una con la cosa escena de los nadadores que maravilla, está, ¿no? que está en la cueva, Una que está el mismo tipo que está haciendo así, que está intentando abrazar. Es toda una apología del abrazo. Que eso en la novela ni se huele. Estás hablando de eso y me estoy acordando de Memorias de África. A mí me encanta. Bien. Pasa igual. Isaac Dinesen es un mito nórdico de la literatura, A mí me encanta. pero tú empiezas la novela y paras, ves la película. Mira, pero a mí Isaac Dinesen, que es una de mis autoras, y yo he leído varios libros de ella, yo tenía una granja en En África, al pie del monte. es que es bestial. A mí me gusta la película, A mí me encanta. porque me engancha la película. Pero sí es verdad, y saco otro concepto, sí es verdad que tú te lees ese libro y luego ves la película, que mira qué guapo está Robert Redford y qué sensualidad hay en esa película, ¿no? Y luego ves los personajes reales, porque es que ella vivió esa historia, es que ella cuenta una historia que es real. Y ella estaba casada con un marido que le pegó una sífilis, que ella se fue a África, que montó una granja, cierto, que hay fotos de ella, y se enamora de un señor que era un aventurero, Un dandy en toda un la dandy, regla. supuestamente el Robert Redford de la película. Cuando tuve las fotos reales de ese tío, el tío era feo para llorar. Pues esa misma Y tú dices, historia, ¡ostras! esa misma historia. Pero tú te imaginas cuando tú y estás es leyendo la novela, te lo ves a de lo otra que tú manera. aludías antes, esa misma historia es Los Puentes de Madison, igual, También. Igual. exactamente la misma, Es cierto, es cierto. exactamente Y igual. Parque Jurásico, que yo me he leído Parque Jurásico, por ejemplo. Mira, es uno de los casos, creo yo, El en que la novela, primero, la no novela Sofía Mann. con toda la teoría del caos, la genética, muy bien, Pero la novela te engancha. pero al final lo que te interesa pero son la los peli- dinosaurios. No, pero la película, la película al Es final, tan Sí, ¿no? potente la película. pero Creo que es cierto pero la que película, esa al película final sí no es- engancha con el final de la Pero novela, te como encuentras- Frankenstein tampoco. No, Te claro, encuentras- se en este inventa caso, todo el final. Te encuentras otra vez el mismo tema del rey pescador de antes. Michael Crichton lo que hace es plagiar, cambiando lo que es la época, un clásico de la literatura de aventura que es El mundo perdido. Es la misma historia. De hecho, la segunda parte la llama El mundo perdido. O sea, Ahora una coges, declaración de le intención. metes todo el tema de ADN, de la elaboración de parque temático, Y la hace una primera la novela. deja abierta. ¿Cómo se llama? Los dinosaurios cruzan, que eso no lo refleja la primera película. Claro. Cruzan la isla, o sea, como diciendo, esto ya no tiene su... voy a abrir una segunda parte. Voy a abrir una segunda parte. Yo creo que el error básico es comparar esas dos cosas. Que hay
muchas que son más serviles en relación al libro o el libro a la película, pero creo que el error es comparar, creo que son dos cosas distintas. Al mismo tiempo creo que es Frankenstein inevitable. tiene un montón de versiones A mí ninguna me gusta. y Igual que el realmente, libro. bueno, a A mí mí sí no. me gustó la de Kenneth Branagh, sí me gustó. Me pareció Pero una novela refleja- muy interesante, una refleja película el muy personaje, interesante. Refleja la humanidad. Pero es tan distinta a la novela, humano del monstruo. Hasta cierto punto sí. Sí, Hasta cierto punto sí. yo no lo he visto ninguna. Yo vuelvo a lo mismo, cuando te separas es cuando ganas. A mí la de Kenneth Branagh me parece de las mejores que De se ha las hecho. Sí, mejores a que mí se ha también hecho. me gusta mucho. Pero si te vas al 30 y tanto, Wade me parece que era el director, y ves la segunda parte de la clásica de Frankenstein, que era la novia de Frankenstein, Que muda, ¿no? no, es ¿Una sonora, muda? tiene un guión cínico a no poder más, unas frases impresionantes, se salta todo lo que es la censura de la época del Hollywood, del neocapitalismo que se está marcando en esa fecha, hace una auténtica crítica de la iglesia, de la concepción religiosa del mundo, y se ha separado, y a la vez está haciéndose mucho más fiel a lo que es el espíritu del moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿eh? Cambia, pero lo está recuperando con un lenguaje nuevo y un personaje totalmente recreado. Esa misma sensación tengo yo con otro monstruo que ha sido adaptado hasta la que es Drácula. En la versión de Coppola, que es magnífica. Me encanta Mejor también. que la novela. A mí la novela... La novela tiene su... La novela puntito, es ¿eh? Para mí es novedosa. uno de mis libros de cabecera, así que no estoy de acuerdo contigo para No, nada. No, que a mí me gusta, pero no es un libro que yo me volvería a leer. No, Dani. Yo creo que la genialidad de Coppola, bueno, en este caso fue de Winona Ryder, que fue la que puso en marcha todo el proyecto y se dejó la mujer hasta casi el espíritu en la película, es adaptar ese estilo, ¿no? Por cartas y recortes de periódicos y tal que tiene la novela, ¿no? Que yo creo que es un poco... ¿Pero ¿Sabes por qué es muy interesante esa película? Es muy interesante porque esa película refleja mejor que ninguna otra de las que llevamos hablado hasta el momento esa relación entre cine y literatura. Al fin y al cabo, Drácula es una novela. Y en una de las escenas que tiene lugar en las barracas de feria se hace todo un homenaje al cine. No sé si recordáis Sí, sí. que de fondo está la proyección de la entrada del tren. Sí, de la de entrada del Lumière. tren, además está positivado, lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco. Es decir, la literatura está sirviendo de homenaje para hacer una película que a su vez le está haciendo un homenaje al cine, en una escena que es clave en la película. Y que no aparece en la novela, Se ¿no? va al Fue río de entrada. la seducción entre Drácula y la chica, ¿no? Y es una película que, salvando las distancias, eso no está en el libro de Bram Stoker, ni mucho menos, ese paseo por una barraca en donde se proyecta cine, eso no está, pero sí en la película, y lo redimensiona, quiere la película Eso es lo bueno. una Luego, nueva el dimensión. lenguaje Eso es lo visual, bueno ¿no? que que puedes tiene. ver. Pero incluso en el verbal, te vas a la frase, yo creo que no viene en la novela, lo de he cruzado océanos de tiempo para Tampoco encontrarte, eso no viene. Y sin embargo, tú ves la película de Coppola y la frase de cabecera que te lleva, la cita es esa, aparte de todo lo demás, del Por espectáculo ejemplo, barroco se manierista me que es la ocurre, película. creo que no existe. ¿Sería posible una adaptación de la novela de Cortázar de Rayo del Arcino? Yo creo que es Yo imposible. creo que es Es imposible. imposible. Como Hay relatos adaptación adaptados, se puede pero- adaptar todo, absolutamente. Hombre, sí, Todo sí, difícil. Se ha hecho una adaptación de La Noche Oscura de San Juan de la Cruz que la hizo Carlos Saura. Hasta de un poema místico se han hecho una versión cinematográfica. O sea, que como poder adaptarse, Hombre, que pues, tú se te vas a hacer, adapta de que tú todo. te vas a hacer un poema y pintes un cuadro abstracto o hagas una música, me parece bien. Es que cuando decimos cine y literatura parece que estamos diciendo cine y novela. Y no es No, así. ahí hay Lleva mucho razón. más, claro. Hay más teatro. Partamos hay de que cine. literatura es palabra artística. Palabra artística. Entonces el cine y la palabra artística manejan dos códigos distintos. Y como son dos códigos distintos, tú puedes adaptar cualquier cosa. El cine- Cualquier cosa. En el cine estamos hablando Si de tú le imagen. aplicas un criterio estético a eso que tú estás haciendo, y puede ser una cosa muy interesante, muy chula, distinta, puede ser muy interesante. Lo que estás comentando tú, el tema de otros géneros literarios, se me viene a la cabeza El lado oscuro del corazón. Ah, qué maravilla. Bueno, Esa es muchísimo. poesía. Coges la obra de Oliverio Girondo, si no recuerdo mal, son poemas de de Oliverio. Benedetti, El creo. En el lado o de los oscuro del dos. corazón, De Oliverio los Girondo poemas hay son seguro. de Benedetti. Y no sé si recordáis, el cartero de Neruda Sí, está basado en el libro de Escarneta, sí. pero el protagonista Máximo Troisi
se pasa la mitad de la película recitando las odas elementales de Neruda. Quiero decir que es una película que está basada en una obra literaria novelística que está basada en la poesía de Neruda, que es el doble salto mortal, ¿no? Y la película está muy chula, a la gente le gustó mucho. Pasa es su carga lírica. La última adaptación que he visto que me encantó, por cierto, ha sido La novia, no sé si la habéis visto, basada en Bodas de sangre, sí, la he visto, de Lorca. Me ha gustado muchísimo también. A mí me encanta, porque incide mucho en lo que dice Tomás, ¿no? En ese lenguaje visual, respeta mucho el texto de Lorca también, ¿no? Y lo sabe meter aunque algún personaje diga cosas de otro personaje y tal, pero la fuerza que tiene la imagen es una maravilla. Hay algo, me encantó, me pareció. De hecho, terminé la película y dije, tengo que leer la obra, porque no la había leído. Hay algo que a mí me parece que no es que lo piense yo, es que es común a la mayoría de las personas, ¿no? Cuando tú te metes en una novela, una obra de teatro, cuando tú estás leyendo algo, tú eres una persona tremendamente creativa, tú estás metiéndote en ti una historia que, aunque la haya creado otra persona, la estás haciendo tuya, ¿vale? Y te inventas, por muy bien que describa a esa persona, los ambientes, los personajes, tú lo estás haciendo tuyo. Tú les pones cara, les pones sitio, les pones qué. Y cuando tú ves eso adaptado al cine, no tiene nada que ver con lo que tú te has imaginado. Es la lectura que ha hecho otra persona. Exactamente, exactamente. Yo recuerdo, cuando yo era muy jovencita, yo leí Lo que el viento se llevó. Que bueno, bien. Y fui al cine. Yo me salí de la película. Luego la he visto, la he visto. Y he pasado un buen rato. Pero no me gustó nada. El protagonista a mí me parecía un bodrio. La película no me gustó nada. Y así te podría decir montones de cosas. Estamos hablando de Lo que el viento se llevó. Es que no es lo mismo, que yo tengo mucha edad. Es que no es lo mismo que tú leas una imagen, una historia, y tú seas partícipe de esa historia. Aquí la historia te la están contando físicamente, con imágenes. Te limitan. Y si tú no te has leído el libro, y tú dices, bueno, pues eso es así. Pero si tú te has leído el libro y de pronto dices, no, pero esto no es así. Yo critico siempre lo de Frankenstein. Es que a mí me encanta ese libro, y yo digo, es que el personaje humano de Frankenstein, ese hombre, ese monstruo que han creado, que no es un monstruo, es un ser viviente que tiene todos los prejuicios, porque nadie lo único que hace es preguntar por qué ha sido creado. Es una crítica ante la sociedad, que no le dejan acercarse a la gente. Ahí lo clavan. Penny Dreadful te hacen una recreación magnífica. No le dejan acercarse a la gente. Él es humano, necesita contacto humano, porque es un ser viviente, y la gente lo rechaza porque es feo, porque es monstruoso, porque es un y toda esa historia, eso es muy difícil de plasmar con una imagen. Ahora ya hay muchas técnicas, pero a mí muchas cosas más nuevas tampoco me gustan mucho. Yo creo que lo que hay que buscar es el lenguaje, creo yo. Mira, una pregunta. Estoy de acuerdo. Estamos con clásicos, hemos pasado poesía, novela y cuento, aunque en este caso cuento gótico. Bueno, ¿qué versión? Poco se hizo una versión de Blancanieves. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué versión es la que más os gusta de Blancanieves? Hay un montón, yo la he visto casi toda. Una película española yo no la he visto. Sí, en blanco y negro. Para mi gusto es la mejor. Sí, el clásico de Disney, siendo Disney, sí, yo creo que sí. es que una obra maestra sea del expresionismo. Pero la mejor versión, por mucho que te encuentres luego todas las americanas en plan aventurera, chica independiente, la versión española de un autor joven, era un director joven en blanco y negro, muda, yo creo que es la... Hace 2 años, ¿no? No, hace ya sus 5 o 6 años. Hace más, Susan. Lo que pasa es que nos pasa el tiempo rápido. Sí, pero vamos, que es nueva. Y yo creo que es la mejor adaptación que hay del relato, además con el espíritu duro de lo que es el relato original. Tú ves lo que es esa adaptación, justo la última secuencia, no te voy a hacer spoiler. No me da cuenta porque yo No, la tengo que y te ver. deja el cuerpo cortado para siempre. Te lo deja cortado. Y está adaptado al contexto histórico de la España de la posguerra, si no recuerdo mal, o de la preguerra. Tiene una fuerza visual y el propio argumento lo adapta de tal manera que lo que es la crudeza de la niña abandonada, tal y cual que tiene que sobrevivir, te deja con el cuerpo cortado. Pero es lo mismo, al final es buscar otra forma de contar la misma historia, ¿no? ¿Qué opináis del Señor de los Anillos, de la trilogía de Peter Yo sabía que salía. Tiene que salir, para mí es un... Forma junto con Harry Potter y El Padrino, el club de mis fobias. Así que lo siento, pero no tengo una... En El Padrino estoy de acuerdo. A mí sí me gusta
la del Señor de los Anillos, que además porque en su época, hace ya muchos años, es una galaxia no tan lejana. Cuando hicieron el primer intento de llevarla al cine, lo hicieron con técnicas muy revolucionarias en la época. Era cómic, ¿no? No. Primero fue cómic. Primero hicieron cómic, mentira no, creo que antes del cómic intentaron hacer los cines. Lo hacían con personas, grababan, y luego dibujaban los encima, dibujaban encima. Hicieron la primera parte, creo que fue solamente. Hasta la mitad de las dos torres, más o menos. Te quedaba alguna cosa espectacular, pero cuando llegas a ver la nueva, la de Jackson, De todas maneras, por mucho que cambie, tengo que deciros que yo con el Señor de los Anillos es que tengo ciertos prejuicios, es que el género me aburre. No te gusta, ¿no? Me aburre enormemente, entonces voy predispuesto negativamente, ¿no? normal. Hombre, son 3 horas y pico cada película, con lo cual no están hechas para todo el Si mundo. encima no te gusta el género, pues no. Insoportable, ¿no? Insoportable. Ha mencionado Tomás El Padrino. Yo me llevé una gran decepción cuando vi El Padrino. O sea, yo me leí antes la novela, soy de los raros que me leí antes la novela de Mario Puzo, y yo iba con toda la ilusión a ver la película. Y además todo el mundo hablaba del Padrino, maravilla. Sí, es una película que sabe que está Silencio de los corderos. Y me quedé frío Silencio de cuando los vi la corderos, película. Dije, El silencio de los corderos, yo me ¿esto leí es El libro. Padrino? Yo me leí El silencio de los corderos, no sé quién es el autor, no me acuerdo. Thomas Harris, ¿no? Y es un libro que por lo menos cuando yo lo leí, ahora me ha cambiado y no me engancharía tanto con esa historia, ¿no? Pero es impactante, ¿no? Hay un momento que te está poniendo nerviosa, pues tú dices, ¿qué va a pasar, no? Yo esa la consideraría otra buena adaptación. Y- El libro, desde mi punto de vista, yo ahí discrepo de ti. No, no, el no, libro te digo que es, el el libro libro es es magnífico. corrientito Te normalito. digo que La es un película cine. de Demme es soberbia. Sí. Me parece que es muy buena Un edición. disparate de película. La película El silencio de los corderos, la primera, esta que hizo Jonathan Demme en el, no sé, 80 y tanto, 90. Porque fue quizás capaz de llevar 88, esa sensación que fue, yo tuve cuando yo por lo ahí estaba fue. llevando al cine y mantener esa Es tensión. una película ese- extraordinaria. Que además hay que ver en versión original, porque Yo- bajo mi yo punto sé. de vista el doblaje se carga el personaje de Aníbal Remake, Lecter remake. completamente. De Bueno, doblaje, pues hay- ponte el doblaje con El Resplandor. Bueno, eso es otra historia ya. Hay un ejemplo canónico que se pone siempre de cómo el doblaje traiciona a la película, que es la adaptación que se hizo de El nombre de la rosa, del personaje de Guillermo de Baskerville que hace Sean Connery. El doblaje que tiene, y era un profesional, una voz muy reconocible en todas las películas en las que ha intervenido, sabemos cuál es esa voz, no le ponemos cara, pero sabemos cuál es esa voz. Sin embargo, en versión original el personaje de Guillermo de Baskerville tiene una fuerza que no le sabe dar el actor de doblaje. Claro, Que Connery cuando él está en la biblioteca y se encuentra con todo ese disparate de libros y exclama con un grito de alegría lo satisfecho que está la escena original y la ponen al lado de la escena doblada. Es que por eso, No tienen nada que es ver. a lo mejor es buen actor no solamente porque actúa bien, sino porque tiene un pedazo de voz. A mí me encanta el cine en versión original. Sí, hay que Tanto verlo, hay que que cuando verlo. voy al cine aquí en España, que no tienen la costumbre como en otros países. Bueno, cada vez más, ¿eh? Depende. Sobre todo en capitales, Bueno, claro. en Grecia, Aquí nos para mí, que olvidamos. vamos a morir pero- sin verlo. En versión doblada, yo como estoy acostumbrado a ver la película con subtítulos, me quedo un poco pillada porque digo, suena rarísimo. Es que yo lo veo como que sobreactúa. No me gusta nada. No me gusta Bastante nada. buenos dobladores en España, tienen un doblaje No digo que sea muy- malo, muy pero importante. yo no me acostumbro. Y también hay que entender que el cine es un espectáculo y está asociado al entretenimiento, y la gente cuando va al cine quiere, como he dicho antes, tiene una Distraerse. recepción más Yo pasiva. ya tengo bastante problema en mi casa, no voy a venir a ver otro problema más. Claro. Bueno, depende. ¿Eh? Cuando se vuelve- ¿Qué novelas gustaría ver en el cine que no se haya visto? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Novela. Difícil. Qué buena Pero pregunta. difícil. Yo es que intento no hacer las dos cosas, yo no suelo hacer doblete. Si leo la novela no veo la película, y si veo la película intento no leer la Tengo novela. la curiosidad, no Yo puedo te contesto evitarlo. rápido. Yo ninguna. Yo ninguna. Ninguna de tu Stefan Zweig, eso es que te gusta No, tanto. a mí me encanta Stephen Zweig, pero Stephen Zweig no es. Hay obras de Stephen Zweig que están llevadas al cine. Yo he visto pero- una obra de teatro, ¿eh? De Carta de una desconocida, que Y me creo que hay pareció película maravillosa. Sí, hay película. Creo que hay películas. Ahí hay. Pero es que, Dani, que el cine es una cosa, la literatura otra. Que si yo veo una película que me encanta, es que muchas veces me quedo corto con la película, y cuando veo que está reflejada en una novela siempre pienso que la novela es más mejor. Sí, sí, Es sí. más mejor.
Y entonces por eso te digo, es que yo no tengo ninguna necesidad de ver nada de lo que yo leo reflejado en el cine. Quiero ver cosas diferentes. Yo tengo curiosidad por lo que estoy leyendo. Estoy leyendo ahora Patria de Fernando Aramburu. ¿Y te gusta? Me está gustando muchísimo. Ahora, ¿qué? ¿Lo matamos? Matamos. Tiene su opinión. ¿Lo matamos? No es el único, ¿eh? Hay muchísimas. A mí me parece que Yo no lo he Patria leído es la todavía. peor novela de Aramburu con diferencia. Yo no he leído otra cosa de Aramburu. Yo lo conozco prácticamente desde que arrancó a escribir. Pues creo que está en proceso, ¿no? Patria, ¿no? La va a hacer la HBO. O sea, que Tengo curiosidad por ver cómo lo es, hacen. es una revisión de Los peces de la amargura. ¿Tú has leído del Los libro peces de la cuentos. amargura? No, no lo he leído. Pues Que son relatos cortos de Fernando Aramburu. tiene más y calidad. toca el mismo tema. Y Fernando Aramburu no es el que aparece en Patria. Fernando Aramburu tiene un nivel estratosférico. Lo que ocurre con Patria, si te has dado cuenta de Fernando Aramburu se ha dado a conocer al gran público a través de Patria. Por eso se va a llevar al cine, Antes entre era otras cosas. minoritario. Antes era muy minoritario. Pero ha perdido tanaje, ha perdido calidad. El Fernando Aramburu potente es otro. Estilísticamente, Los ojos vacíos. siempre se dice, se ha vendido al mercado. No. Se ha vulgarizado esa No. obra para mí. No digo que se haya vendido al mercado, digo que es una persona que es un escritor y que vive de eso. Y que como vive de eso, y pues encuentro que es lícito para él, no lo juzgo, encuentro que es lícito que haya hecho una novela que va dirigida más a un público más amplio. Y que por eso se va a No llevar ha leído nada de él. No he leído nada suyo. Yo Te prometo confieso, leerlo. cuando- Para poder opinar hay que leer, si no, no se puede opinar. Bueno, Cuando si empecé a él a le está leerlo, gustando, pues léete ya está. léete Los No, ojos vacíos. lo leeré. Cuando empecé a leerla, estilísticamente no me llamaba la atención. Vamos a seguir. Pero como arquitectura de novela, me gusta Si él muchísimo. escribe bien. La visión Tomás, plural, dime, con el estilo ¿Tu indirecto adaptación libre. deseada? No sé decirte, soy muy malo para arrepentizar, ¿eh? No te voy a dar ninguna respuesta porque yo no soy de esos que tienen una respuesta brillante en el momento, no sé qué decirte. Posiblemente la última novela que lea, a lo mejor me gustaría verla, a ver qué visión tiene el director o qué cara le pone al personaje que yo me estoy imaginando en mi cabeza, pero ¿qué te digo? No lo sé. Sé que hay novelas más difíciles de adaptar, otras que son más fáciles, que son más cinematográficas porque el director parece que está pensando en imágenes. Pues me acuerdo cuando estudiaba en la carrera que leí algunos cuentos de Gonzalo Berceo y joder, parece que estaban hechos con el traveling de una cámara. En tu cabeza. Y Claro, no había hay cine, visuales, mucho hay menos, visuales. ¿no? Y Y aquí, Dani, tenía la parece que lo viñeta. estaba haciendo. La No lo viñeta tengo muy, La no lo tengo muy viñeta, claro la yo viñeta, tampoco, la verdad. porque tenían que ser Guau. didácticos. No me lo he planteado nunca tampoco, la verdad, que qué A mí adaptación que me no gustaría. se me dice Me gustaría. Lo que sí tengo claro que la mejor adaptación de cine de una novela todavía no se ha hecho.